Hola, soy Farina Chaparro de Sobreviví a un Narci. Y en este episodio les quiero contar un poquito la transición y la diferenciación entre Narciso, el mito griego, y narcisismo, este trastorno de la personalidad, y un poquito en el retroceso de dónde se asocia este mito con este trastorno, un viaje un poquito hacia atrás en la historia, en las redacciones de los psicólogos y psiquiatras que se encargaban de este estudio y asociación de palabras. Vamos a tratar de desenvolver un poquito esta confusión que a veces en la sociedad que no está estudiada o aprendida de estos conceptos pueda tener un desentendimiento y confundir el verdadero valor de lo que es una situación patológica como es el narcisismo y no simplemente una palabra asociada a un mito y a una característica un tanto superficial. Comienza todo esto con el mito de Narciso, quien fuera hijo de la ninfa azul, Liriope, y el dios del río, o el dios río, quien tomara por fuerza a esta ninfa, prometiéndole tener entonces un hijo de exacerbada belleza, la cual fuera envidiada o asediada no solamente por mujeres, sino incluso también por hombres y también por dioses, siendo este un personaje pues muy orgulloso y egocéntrico. La ninfa Eco castiga con otra historia que no vale la pena ahondar y mencionar aquí a esta ninfa. La ninfa Eco es castigada por la ninfa Hera. El castigo consistía en quitarle la voz, dejándola repitiendo solamente las últimas palabras que esto escuchara. Ya se saben un poquito el mito de Eco, que repite. Eco estaba enamorada completamente de Narciso y al no tener ella voz, decide un día perseguirlo mientras él se encontraba de cacería por los bosques. Y Eco percibe, Eco va tras Narciso, escondida, mientras Narciso se da cuenta que está siendo acechado o asediado. En algún momento de la conversación va como, se las quiero decir tal cual sucede. Narciso comenta con su voz, hay alguien aquí, a lo que escucha de regreso, alguien aquí. Después Narciso vuelve a repetir y le dice, ¿estás huyendo de mí? Y Eco responde, huyendo de mí. Entonces, Eco se acerca a Narciso, saliendo de entre los arbustos de su escondite, tratando de abrazar a Narciso, el cual la rechaza súbitamente y la aparta muy bruscamente y deja a Eco en un estado de melancolía y desesperación, sintiéndose abandonada y despreciada por el que ella consideraba como su más grande amor. Afrodita entonces, que sabemos que es la diosa del amor en la mitología griega, cobra venganza por Eco, conduciendo a Narciso hasta un lago en las montañas, donde se encuentra un lago y es donde por primera vez Narciso ve su reflejo. Narciso se sabía bello por los comentarios, por las adulaciones del mundo a su alrededor, hombres, mujeres, dioses. Pero entonces es la primera vez que ve su reflejo y queda él tan maravillado que cada vez que quería tocar el agua desaparecía ese reflejo. Él, frustrado por no poderse amar
a través de ese reflejo de poderse conservar, se acerca tanto que se resbala y termina cayendo, al estarse contemplando, termina cayendo al agua y ahogándose, muriendo ahí en ese momento. Y es ahí en ese lugar donde crece esta flor, que hasta la actualidad la conocemos como un narciso, esta flor en representación del lugar donde yace Narciso. Entonces todo esto hasta aquí es la conceptualización de lo que es el mito griego de Narciso. Hasta aquí llega. ¿Qué es lo que sucede? Que Narciso lo conceptualizamos entonces como el amor a la imagen de uno mismo, ¿sí? Y el narcisismo se considera también como una atracción sexual hacia uno mismo, convirtiéndonos a nosotros en un ideal propio. Vamos a empezar a ver cuando vayamos avanzando que el concepto de narcisista y narcisismo viene muy arraigado en sus principios hacia una índole muy sexual. Es Paul Nake, que en su tesis de perversión, en 1899, donde utiliza por primera vez este término llamado narcismus, donde el sujeto lo define él como concede trato a su cuerpo como un objeto sexual sin afecto a otro objeto sexual, apartando el fin sexual reproductivo. ¿Sí? Es la primera vez. Y hay una confusión que de pronto la gente piensa que fue Freud la primera persona que utiliza el término de narcisismo, pero no es así. Aquí entonces se debate entre dos personajes. Este que les acabo de citar textualmente es Paul Nake, en su tesis de perversión en 1899, y lo define como narcismus. Después, Sigmund Freud, en sus 3 ensayos de teoría sexual, da el crédito a Havelock Ellis, donde, citando a Ellis por su libro de perversión sexual en 1898, que fue más o menos un año antes de Paul Nake. Ahorita les voy a desenredar esto. Donde en su obra califica como un autoerotismo y un estudio psicológico, nombrando un Narcissus-like. Él jala este mito de Narciso y lo pone como un Narcissus-like. Entonces, el primero que en realidad lo expone o toma esa palabra de Narciso es Havelock Ellis en 1898 en Perversión Sexual, llamándolo o mencionándolo como Narcissus-like. Y un año después, en 1899, Paul Nake, en su libro de Perversión, lo contempla como narcismus. Pero cuando Sigmund Freud hace esta comparativa y le quiere dar el crédito a Havelock le da los honores y dice que lo comparte junto con Paul Nake, porque él fue a lo mejor el primero en mencionarlo de alguna manera y Paul en retomarlo a lo mejor con otra palabra, pero tomando en cuenta el mismo sentido de lo que sería el mito de Narciso. Freud entonces, basado en lo que ya les dije de estos dos, empieza a desmenuzar un poquito más y a ahondar en el narcisismo. En su libro de Introducción al Narcisismo, lo considera como las pulsiones autoeróticas, que son inicialmente primordiales, por lo tanto tienen que agregarse al autoerotismo. O sea, estas cosas vienen, que decimos todos tenemos algo de narcisista y viene de nacimiento. Freud lo dice que todos desde el comienzo de nuestra vida, desde nuestra niñez, tenemos esta pulsión autoerótica donde somos los primeros en buscar, antes que en otras personas o en otros objetos o sujetos, la satisfacción sexual y el autoerotismo, descubriendo el cuerpo propio.
ya se requiere de una nueva acción psíquica para que el narcisismo se constituya. O sea, que tiene que haber una serie de otras situaciones para que el narcisismo cobre esta palabra tal cual. Y las vamos a ir desmenuzando aquí yo también con ustedes. El narcisismo, el primer narcisismo, lo dice Freud, es el del niño, que se toma a sí mismo como objeto de amor antes de elegir objetos exteriores, que es lo que les acabo de decir. Concluye no como una perversión, que era lo que estos otros dos lo habían catalogado al principio, que estaban un poquito más por el tema meramente perverso y sexual. Y Freud dice que no es meramente una perversión, sino un complemento. Esto sí se los quiero, perdónenme que esté leyendo, pero se los quiero citar tal cual. Un complemento libidinoso del egoísmo inherente a la pulsión de autoconservación. ¿Qué es esto? Es un complemento donde existe un egoísmo por una autosatisfacción de protegerse del mundo exterior y dejar de contemplar a otros sujetos como parte de esta necesidad que yo pueda tener de ellos, donde yo soy suficiente para mí. Siendo esto un egoísmo al interés por uno mismo, ¿no? Crearnos una burbuja propia, un mundo apartado de los demás. Freud lo divide en narcisismo primario y narcisismo secundario. Al primario es este que le da como de niños, como que todos tenemos que pasar por ese proceso, y viene ese desenvolvimiento de cómo maduramos y qué situaciones vienen a suceder en nuestro desarrollo que hacen que seamos capaces de madurar y de reconocer y de crecer en ciertas aptitudes que nos hagan superar esta etapa de narcisismo y convertirnos en seres o individuos socialmente adaptados. Entonces, el narcisismo primario lo define Freud como un estado precoz donde el individuo, en este caso obviamente el niño, deposita su libido en sí mismo. Entonces pensemos que un niño, un ser humano en una temprana edad, no está buscando una satisfacción por medio de terceros, sino que precisamente busca este autoconocimiento dentro de su propio ser. Entonces, coincidamos que todos tenemos esta necesidad primordial como seres humanos. Y el narcisismo secundario se reconoce entonces ya como un delirio de grandeza, producto de la sobreestimación de sí mismo. ¿Qué es esto? Que ya me empiezo yo a creer que no necesito de absolutamente nadie y me empieza a quitar esta necesidad de convivir en sociedad, donde si yo solo me soy suficiente, no necesito de los demás. Me creo mi burbuja de yo mismo. El extrañamiento al mundo exterior que no satisface al individuo. Esto es que el mundo exterior no me es suficiente tanto como yo lo puedo ser para mí misma. Sin embargo, recordemos que somos seres sociales y que crecemos en sociedad. No somos unos tarzanes en medio de la selva, ¿estamos de acuerdo? Todo individuo entonces tiene la necesidad de ser reconocido por otro semejante. ¿Otro semejante qué es? Otro ser humano, otro individuo con el que yo comparta sociedad, con el que yo comparta un estilo de vida, ¿no? Y vamos a llevarlo a sociedades, porque no necesito ser reconocido por ningún otro ser vivo, animal o espécimen que no sea un ser humano. A eso es a lo que me refiero. Existe una necesidad entonces de ayuda, de protección y de reproducción, que es el ciclo digamos que en la sociedad del ser humano, que nos está conllevando a vivir en una sociedad, donde ser aceptado es un requisito primordial. Al yo no ser aceptado por la sociedad en la que me estoy desarrollando, en la que estoy creciendo, empiezo a tener ese miedo al rechazo y al ser expulsado o repudiado, por lo tanto conlleva a lo que vendría a ser la muerte. Entonces hay una exacerbación del yo, sin embargo hay una
conciencia de ser aceptado y de pertenecer para sobrevivir de alguna manera. Hay entonces una dependencia a otros para confirmar la identidad propia. Yo no soy yo, así se los voy a explicar, si los demás no me dicen a mí lo grandioso que soy yo, ¿sí? Porque yo me puedo creer todo lo que yo estoy sintiendo, pensando y experimentando, pero necesito entonces de otros para confirmarme esto que yo estoy creando dentro de mí. Entonces, de alguna manera, el envolverme y desarrollarme en esta sociedad no significa para este individuo que los necesite, sino que los empiezo a utilizar de manera que gracias a ellos me confirmo o logro esa confirmación de la grandiosidad a la que yo me estoy adecuando y sometiendo. Ser amado, entonces, este individuo lo va considerando como satisfacer la necesidad que tiene de ser un narcisista primario, ¿no? Este ser amado lo ve él como esa necesidad de satisfacción de sus necesidades. Ser amado no lo ve como algo que está aportando, sino algo que absorbe, sino algo que recibe de los demás. Esta satisfacción a través de los demás viene de esa sociedad hacia esta persona, no algo que este individuo esté entregando o aportando. Por lo tanto, se vuelve como esta esponja. Al no corresponder o tener dificultad para encajar y corresponder a esta estructura que es la sociedad, se genera un resentimiento con frustración al sentirse rechazado, no valorado y no querido. Esta persona se empieza a sentir desencajada con la sociedad porque sabemos que la sociedad fluye en este uno a uno. Hay una manera de aportación y hay la otra manera que es recibir. Esta persona, al no tener ese ciclo, empieza a sentir todo este resentimiento de frustración, odio y descomprensión que no empieza a asimilar, donde empieza a tener entonces un miedo a la soledad, al desprecio y a ser marginado. Recordemos que si no estoy en la sociedad, estoy fuera de ella, por lo tanto, sería un ser relegado y muero. Disminuye esto entonces en el individuo la autoestima, induciendo al sujeto, esto es muy interesante, a atenerse o integrarse. ¿Qué es esto? Que el sujeto entonces aprende a adoptar estas características de la sociedad, a estudiarlas, a comprenderlas, mas no aceptarlas. Eso no significa que las haga suyas. Significa que necesita adaptarse, que necesita integrarse y entonces tratar de imitar este comportamiento de la sociedad para poder encajar y no sentirse desfasado o con este sentimiento de rechazo, donde puede ser expulsado y visto como non grato en la sociedad. Entonces es por eso que a los narcisistas los identificamos siempre como manipuladores o como imitadores de las características de personas incluso encantadoras, ya que la personalidad que ellos demuestran ante su sociedad o ante la sociedad que conviven es una completa imitación en el proceso de adaptación y de integración que es necesario para ellos para poder supervivir y sobrevivir en ese mundo en el que no logran comprender y no se sienten propios, ya que tienen esta autograndeza que los sacaría de esta sociedad de no comportarse así. Ateniéndose hacia las normas desde lo social, que son los que pautan una convivencia adecuada. Si ellos se comportaran como
ellos piensan serían automáticamente rechazados. Entonces ellos saben que tienen que aprender este comportamiento en sociedad. Por lo tanto, es que la mayoría de las veces vemos a este narcisista como una persona encantadora, ya que es una persona que todo el tiempo está aprendiendo por medio de la imitación a qué rasgos son los que debe demostrar para encajar y para poderse acercar y integrar a esta sociedad. Ahora, el trastorno narcisista, platicándoles esto un poquito, tiene base de índole depresiva. Esto viene, acuérdense, de un miedo a la no pertenencia y de un trauma de un objeto perdido que se generó, que ahorita les voy a explicar un poquito más adelante. Donde el proceso de crianza hay una carencia de la representación del sí mismo. Acuérdense que todo el narcisista no nace, el narcisista se hace. Entonces, en este desarrollo del niño existe de pronto una falta, una pérdida, que en la crianza empieza a tener una falta de lo que se le llamaría como espejismo, de representación propia, donde hay una frustración por ciertas situaciones que se pueden dar, que dificulta la identidad para expresarse. Por esto lo que les decía, que buscan la imitación para poder encajar, porque no hay una empatía con lo que está sucediendo en el mundo, en su sociedad y lo que les pasó a estos individuos en una etapa temprana. El narcisismo logra entrar en la terminología de psiquiatría en 1914, cuando Freud evidencia sus aspectos de carácter patológico, ¿sí? Que ahorita vamos a ahondar un poquito en ellos. Es entonces cuando la APA, que es la Asociación de Psiquiatría Americana, considera por primera vez al narcisismo como un trastorno de la personalidad, clasificándolo en su manual del DSM, que es el que utilizan todos los psicólogos para los trastornos que están ya, digamos, como clasificados. Y tiene, entre otras, estas tres características principales, que es un grado de grandiosidad tanto en la imaginación o imaginativo como en el comportamiento. Esta grandiosidad no viene precisamente de que esa persona sea grandiosa, sino que existe esa imagen de sí mismo en su imaginación y en su comportamiento como exacerbada, ¿sí? Esto sería uno de las características que se aceptan en el DSM. La necesidad de admiración. Esta necesidad por ser reconocido, por ser aplaudido, por ser admirado, la vamos a ver como característica inevitable en el narcisista. Recordemos que viene de un comportamiento, digamos, imitado. No significa que haga cosas precisamente para que merezcan admiración, sino esta necesidad de admiración, que es diferente. Y existe una falta de empatía, que recordemos que esta falta de empatía no la vamos a reconocer a primera vista, ya que este individuo o este sujeto trata de imitar a la sociedad. Entonces va a haber una empatía a primera instancia, ni siquiera voy a decir superficialmente, engañosamente, parece estar ahí, parece ser magnificente, que en algunas relaciones pues la vemos como un alma gemela, como una persona que es casi idéntica a nosotros, pero es precisamente porque esa persona espejea esos sentimientos y actitudes a través de nosotros y a través de este comportamiento, digamos, aprendido. Entonces, esta falta de empatía en un narcisista va a ser muy difícil que la detectemos al primer contacto con un sujeto de estos. Por eso es que en muchas ocasiones incluso los psicólogos, psiquiatras, especialistas no pueden reconocer a una persona narcisista por este espejeo, esta burbuja, esta manipulación, esta máscara que tienen de no demostrar precisamente cuál es la verdadera actitud y comportamiento que ellos traen dentro de sí, sino esta máscara que utilizan para encajar en sociedad. Entonces hay una falsa empatía muy fuerte, muy notoria,
de la que parece imposible, como demasiada empatía no es posible, y exactamente, no es posible tanta empatía, está siendo fingida. Ya después con el tiempo pues empiezas a notar estas pequeñas faltas de empatía en diferentes reacciones, situaciones que se vayan dando con la convivencia con el narcisista, ¿no? Hay 9 ítems que se reconocen para clasificar el narcisismo. Se los voy a ir mencionando. Hay un grandioso sentido de la autoimportancia. Te empiezas a dar cuenta que un narcisista puede notarse como una persona incluso humilde o transparente o muy serena. Sin embargo, estas características se van dando con el paso del tiempo, con el paso de la convivencia. Un narcisista jamás va a ser detectado a primera convivencia, se los repito. Entonces te empiezas a dar cuenta de este grado de grandiosidad, de autoimportancia, no precisamente por actos, sino muchas veces en la imaginación, en la alucinación de estas personas, donde no tienen una similitud las situaciones de la vida real con las que estas personas están soñando, imaginándose. Lo cual conlleva a la segunda, que es fantasías de éxito ilimitado, donde se ve un poder, una brillantez, una belleza. Estas dos se parecen un poquito, ¿no? Es donde hay es fantasioso el éxito, donde no se ve que tengan los pies en la tierra en comparación a las cosas que están soñando, que se vale soñar y es muy padre y estoy de acuerdo, pero cuando no estás haciendo algo al respecto por llegar a esas metas, ahí es donde empieza esa incoherencia de verse de una manera a lo que estás haciendo por lograr ese objetivo. El tercero es ser especial, reconocido solo por otros iguales o por autoridades más grandes que él. Hay una necesidad por ser destacado, por ser especial, que no está mal. Todos tenemos ese grado de ser reconocidos, de ser especiales, por supuesto que sí, pero este narcisismo viene arraigado a un nivel de superioridad, donde yo soy grande, mientras los que estén arriba de mí me reconozcan como tal. Entonces no es tan sano como el ser reconocido normalmente como un ser especial, sino traen un grado de enfermedad muy cañón. El 4, exige admiración excesiva. Todo el tiempo está buscando esa aprobación de los demás. Son esas personas que están preguntando todo el tiempo, ¿verdad que lo hice bien? ¿Verdad que me quedó bien rico? ¿Verdad que sí soy bueno en eso? Están buscando la admiración, esa aprobación todo el tiempo. No están conformes mientras los demás no lo estén viendo con esta admiración. La necesitan para llenarse de esa grandiosidad propia con la que ellos se ven. Se necesitan de esa sociedad, acuérdense, para crecer su necesidad. Quinta, son pretenciosos, buscan un trato especial todo el tiempo, tienen esta manera de... Acuérdense que una persona puede ser muy humilde, muy sumisa en principio, pero estos pequeños detallitos van saliendo con la convivencia. Entonces, esta parte de ser pretencioso, de todo el tiempo estar por encima de los demás, de no tener esta verdadera... humildad o sencillez característica de un ser humano sano, normal, no la tienen. Ellos siempre van a tener este grado de grandiosidad por encima de los demás y se les va saliendo, es como una capita que se les va quitando de yo estoy por arriba, yo estoy por arriba. 6. Son seres explotadores. ¿Qué es esto? Que todo el tiempo están sacando provecho. Estos son los que, como diríamos en México, no dan paso sin guarache. Es una persona que todo el tiempo está haciendo por obtener un beneficio de cada cosa que hace, de cada palabra que dice, de cada lugar al que va. Siempre hay un provecho de las cosas que está haciendo. Lo que él hace, realiza y la manera en la que se conduce nunca es por otra cosa que no sea sacar un provecho. Las amistades que tiene alrededor es porque algo está obteniendo de ellas.
sus trabajos, sus comentarios, sus relaciones, todo es siempre, siempre, siempre para sacar un provecho y muchas veces explotando a los demás, aprovechándose de los demás, que estos vienen a ser las personas que cometen fraude, que hacen mucho tipo de situaciones ilegales donde exponen a los demás, a la familia, donde abusan, existe mucho el abuso, entonces son personas explotadoras. 7, carece de empatía, que esto no se dejen engañar, un narcisista no les va a demostrar su carencia de empatía a primera vista, sino todo lo contrario, Ya después te vas dando cuenta que esa persona que conociste no es para nada la persona que estás conociendo después. 8, envidia. Hay una envidia. Igual, todas estas características no se las imaginen a la persona cuando la conocieron. Reconózcanlas cuando ven que había una persona el día que conocieron y es otra persona ahora que están conviviendo con ella. Esta envidia viene desmesurada, ¿no? Los demás tienen lo que yo quiero y lo que yo no he podido tener. Esa envidia de la mala, envidia constante. 9, y último, viene una arrogancia y una soberbia, donde no se van a ver jamás como seres ni siquiera por debajo de los demás o iguales. Hay una soberbia donde la grandiosidad es el todo de la vida. Bueno, dichas estas características, las críticas obsesionan a los sujetos al grado de sentirse humillados y conducirlos al retraimiento social. Estas personas, a pesar de que tengan esta grandiosidad y este egocentrismo y esta envidia y esta soberbia y todo esto acá por los aires, tienen este miedo a la crítica, a la humillación, al desprecio. Por eso es que ellos necesitan estar siempre por encima de los demás para no permitir que los sobajen. Y esto viene por una pérdida en la niñez que los afectó, que ahorita vamos a ir para allá. Hay otros trastornos de la personalidad que se complementan, que van, digamos, dándole personalidad a los diferentes tipos de narcisista. No voy a ahondar en ellos en este video, pero se los voy a mencionar, que es la personalidad histriónica, borderline, antisocial, esquizotípicos y paranoides. Estas 5 personalidades o trastornos de la personalidad se complementan o se suman al trastorno del narcisista, que cada uno tiene características más específicas, pero esos ya son otro tema en el que no quiero ahondar en este episodio. La forma patológica, hablando, acuérdense, ya les hablé la parte del mito y la forma ahora patológica más identificable al apreciar las relaciones del sujeto es la afectación a su capacidad de amar. De todas estas características que yo les acabo de mencionar, donde nos podemos dar cuenta que una persona puede estar más propensa a ser narcisista es en la falta de su capacidad de amar. Si quieren olvidarse de las 9 características que les di, lo pueden hacer para empezar a darse cuenta si esta persona padece este trastorno. Capacidad para amar, 0. De ahí vienen otras características, pero esta sería como la principal, la más identificable. Es muy importante esto que yo les estoy comentando en este video, ya que el narcisismo viene a ser algo, sí que tenga una correlación con Narciso, el mito, pero vean la importancia que tiene al ser ya considerado por el APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, de considerarlo en los trastornos. Esto es muy importante, porque cuando nos referimos nosotros como sociedad a hablar de una persona narcisista, a veces nos confundimos con esa persona que tiene esa autovaloración guapa en el espejo de grandiosismo, cuando esto viene a ser un trastorno, y ahorita vamos a ver cuáles pueden ser las posibles sucesos que llevan a un niño a quedarse con este trastorno. El narcisista queda atrapado, acuérdense que Freud lo divide en narcisista primario y secundario. Entonces el narcisista primario queda atrapado cuando en algún momento del desarrollo
de su psiquis, porque acuérdense, pues no nacemos con la mente hecha, a eso le vamos a llamar psiquis. En un momento de ese desarrollo de su psiquis temprana, a temprana edad, sufre una pérdida de X tipo. Aquí vamos a generalizar las palabras lo más que se pueda, ojalá me dé a entender yo así. A una pérdida que Freud llama objeto, que es la pérdida del objeto, que si nos vamos a los principios de narcisismo, cuando mencione la pérdida del objeto, lo pueden tomar como, puede ser en la parte sexual, puede ser en la parte afectiva, puede ser en la parte vivencial, una muerte. Los traumas en un individuo de una edad joven pueden ser de muchos tipos. Y viéndonos, o yo tomando esta parte que le dan al enfoque sexual o afectivo, pues a lo mejor digamos a la pérdida del objeto es la X en la ecuación, que así lo vamos a llamar. Nosotros lo podemos llamar trauma, ¿no? A la pérdida de este momento o de este objeto, le dice Freud. Citando a la coordinadora de psicólogos de Uruguay, esta pérdida de objeto, este momento de trauma, esta situación en particular, que pueden ser muchas y no quiero desperdiciar el tiempo de este video en darles opciones, pero puede ser lo que les digo, ¿no? O sea, un divorcio, una violación, una muerte, un accidente, tantas situaciones. Ahí ustedes hagan clic con muchas cosas. Entonces sí quiero citar en esto, hay muchas cosas que les quiero citar exactamente a la coordinadora de psicólogos de Uruguay. Esta situación se resolvería en 5 etapas. ¿Qué es lo que dice? Que normalmente si hay un trauma, estos son las 5 etapas que se deben de llevar para un proceso de superación, de maduración, de sanación. La primera etapa, cuando hay un trauma o pérdida de objeto, como diría Freud, es la negación. La negación es desconocer la realidad que te toca, ¿sí? El no, esto no me está pasando a mí, esto lo soñé, esto no me pasó. Hay una negación en cualquier situación y esto lo podemos ver siempre que algo malo suceda, ¿no? La segunda etapa es el enojo o la ira. Es donde buscamos culpables a lo que nos sucedió, donde ya nos dimos cuenta que sí nos pasó, lo que sea que nos haya pasado, y entonces tenemos este enojo, esta ira, esta sensación de venganza, de por qué me pasó, quién me lo hizo, y querer sacar todo esto con furia. La tercera etapa viene a ser el regateo, que esto es demorar la pérdida, ¿sí? Como que, ok, pero que no sea como de jalón, esto no lo perdí y ya no lo tengo, sino revertir la situación idealizando al objeto perdido. O sea, esto que perdí lo vuelvo como de, ya no podré vivir sin esto que perdí, ¿no? Vamos a pensar, cuando es una violación, a lo mejor la virginidad; cuando es una muerte, pues este ser querido; cuando es un divorcio, como ese papá; cuando es un accidente, pues no sé, perdí una parte de mi cuerpo, perdí, no sé, lo que sea que se haya perdido, lo idealizamos. Como es que no pensábamos que fuera a dejar de existir en nuestras vidas. Entonces volvemos a idealizar ese objeto y tendemos entonces a verlo como todo lo positivo, sin darle chance a lo negativo que esa cosa podría dar. O sea, idealizamos sin darle chance a que madure la idea de que en algún momento quizá lo íbamos a perder de cualquier manera, ¿no? Entonces se queda ahí, como digamos, en un tipo de Olimpo. Viene entonces después la depresión, que es este momento donde asumimos que el objeto se ha perdido, pero tenemos un sentimiento de abandono, ¿no? El por qué me pasó a mí, y cómo voy a recuperarlo, y cómo voy a reponer, y cómo voy a hacer yo después de esta pérdida, y ahora qué debo hacer. O sea, viene todo esta abrumación que se considera pues la depresión. La quinta etapa es la aceptación y readaptación, que es donde el sujeto supera la pérdida y recupera el interés. Esta readaptación donde ya somos conscientes, donde ya pasamos nuestro duelo y donde estamos
digamos, dándole un nuevo comienzo, superando esta situación y no dejando que esto nos destruya, nos acabe y nos mate, sino lo que sigue. Estas serían las 5 etapas. La patología, la enfermedad, el narcisismo como tal del que estamos hablando, se distingue cuando el sujeto no es capaz de procesar los últimos 2. Entonces, ¿se acuerdan que les decía? Estos 5 son el proceso normal de cualquier persona que sufre un trauma o la pérdida de un objeto. ¿Cuáles eran los últimos 2? La depresión y la aceptación y readaptación. Entonces, si una persona no pasa por este proceso de aceptación y readaptación, se queda atrapado y es cuando empieza el narcisismo, digamos, secundario, donde empieza a en lugar de sacar su enojo, en lugar de crecer, se queda atrapado y empieza a verse como ese yo enaltecido, embravecido. Todo esto aborda la comprensión y las cuestiones de las posibles consecuencias, porque todo esto son posibles consecuencias, que derivarían de un mal encauzamiento del psique de cada individuo. O sea, es el cómo nosotros vamos resolviendo las situaciones que nos pasan en la vida. No estamos obviamente preparados para tener un trauma. Estos traumas obviamente son abusos y son situaciones, accidentes que no esperamos y que no nos preparan nuestros padres o la vida. No deberían de habernos sucedido si fuéramos una sociedad o un individuo perfecto. Entonces, esto es las consecuencias, así se los voy a leer de nuevo porque es muy importante. Las consecuencias que derivarían de un mal encauzamiento del psique de cada individuo. ¿Cómo reacciona nuestra mente a todas esas cosas y en dónde se estanca y en dónde decide avanzar y madurar? Para preservar su propia integridad mental, ¿sí? Porque esto es avanzar y que tu mente, que tu cabeza, que tu psique madure. Al perder el objeto amado y reconducirse al propio yo. No pensé que me extendiera tanto en este video al tratarles de dar nada más una comparativa entre lo que viene a ser el mito de Narciso y la evolución de la palabra narcisismo, narcisista, desde estos autores, psicólogos, psiquiatras y cómo ha evolucionado. Todavía hace falta mucha investigación. Es muy importante saber cómo viene arraigado desde... Yo ya no los quiero revolver tanto con la psicología, con el yo-yo, con el super yo, con todo eso, pero sí hacer énfasis en que es un trastorno de la personalidad que está siendo cada vez más desarrollado y estudiado. Incluso quiero ahondar en otro de los videos con la neurociencia, donde no solamente viene en esta parte psicológica, sino neurológica, donde sería algo que incluso se pudiera ver con ciertos estudios, con la tecnología en avance, seríamos capaces de reconocer estos trastornos de otro tipo de niveles y capacidades. Entonces hay que darle la importancia que el narcisismo tiene en nuestra sociedad. Mientras estemos más informados, podremos identificar más fácil a que una persona que esté sufriendo este trastorno, como lo vimos, normalmente va a ser una persona integrada. No tengo bien el dato, pero me atrevería a decir, no sé, el 90% de los narcisistas son integrados, son personas que vamos a ver en la vida normal, cotidiana, conviviendo con todos nosotros. Sin embargo, tienen una discapacidad o capacidad diferente para integrarse y desarrollarse los problemas, y que desafortunadamente hasta hoy en la ciencia no existe una, digamos, cura o reversión para este comportamiento, ya que por lo general, al no ser identificado tempranamente, se desarrolla
y se fortalece a sí mismo, haciendo prácticamente imposible que exista una reversión en el comportamiento, y siendo algo que no se acepta porque la persona no es capaz de visualizarse desde otro concepto, desde fuera, es imposible que reconozca que hay algo en lo que debe trabajar para cambiar. Tienen este grandiosismo y egocentrismo tan elevado que es prácticamente imposible que lo reconozcan y que puedan hacer algo al respecto para cambiar esa personalidad que se vuelve dañina para las personas que están conviviendo con esa persona. Pero esto es rollo de otro episodio. Muchas gracias por ver el episodio completo y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, Sobreviví a un Narci y sobreviviaunarci.com. Yo soy Farina Chaparro, nos vemos en la próxima.